Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Eva Pila y voy a hablar acerca de la termocuna. En este caso voy a presentar el código del Arduino. Ok. Primeramente hay que decir que el código del Arduino iniciamos con una librería que en esta el, contiene el sensor de HT11. En este caso nosotros le definimos qué tipo de sensor es y lo señalamos el tipo de ping. Y esto lo guardamos en una función, que esta función le nombramos como DH, que contiene en qué pin se encuentra y el tipo de sensor. Esto utilizamos tanto para el sensor de ambiente como el sensor del bebé. Por siguiente tenemos el interruptor que se encuentra en el pin 53, el try en el pin 54 y el hecho pin en el pin 25. Esto se encuentra en el sensor ultrasónico, el PIR, que es el de movimiento, que este se encuentra en el pin 5. Ya. Luego tenemos los LED apagado en el pin 26, que es el LED rojo, el M3527, que es el LED azul, LED ambiente en el pin 28, que es el LED amarillo, el LED PIR en el pin 19, que es el LED blanco, la niquelina en el pin 30, que es el LED RGB, y el ventilador, el del pin 31, que es el LED naranja. De igual manera, tenemos la LED niquelina en el pin 3 y el LED ventilador, que son los estados de LED de la niquelina y el estado de LED del ventilador. Posteriormente tenemos la fuente alterna que se encuentra en el pin 51 y es cuando se activa la falla de la niquelina en el pin 35, el LED rojo activado y la falla del ventilador, el LED azul activado. Y la falla niquelina estado se encuentra en el pin 34 y la falla niquelina del ventilador se encuentra en el pin 33. Aquí también ponemos el tiempo, que en este caso nosotros pusimos 2 segundos, que es un valor entero. 2 segundos en el que se transcurre el programa. También tenemos un contador que lo incluimos en la variable float. No, el contador que es igual a 0 lo incluimos, que es una variable float. Esto se utiliza para posteriormente el ventilador. Este es volátil float, quiere decir que es una variable flotante, que significa que se almacena en el RAM del micro. De igual manera, aquí tenemos una función. Esta función se contiene con el nombre de interrupción 0 y con el contador, y se ejecuta y se incrementa en 1 el contador. Aquí posteriormente tenemos el serial Beijing, que aquí es para el monitor serial, y aquí tenemos, y ya iniciamos aquí los sensores, el sensor tanto del bebé como del ambiente. Y aquí ponemos las entradas y salidas. En este caso, el interruptor entrada, type peer, hecho type it, salida, hecho pin entrada, LED apagado salida, LED M35 salida, LED ambiente salida, LED peer salida, niquelina salida, ventilador salida. Falla niquelina salida, falla ventilador salida, fuente alterna entrada, falla niquelina estado entrada, falla niquelina estado entrada, LED niquelina entrada y LED ventilador entrada. Ya, aquí también tenemos el latch interrupt. En este caso aquí vemos que el contador empieza desde 0 y nosotros le tomamos que es la interrupción 0 de la primera función, y también tenemos el rising, que rising significaba sobre cuando él ingresa primero, o sea, primero se hace eh, low y luego se convierte en high. ¿Ya? Ahora tenemos en sí, comenzamos con los, con, con el programa. Entonces nosotros eh, leemos el interruptor y lo guardamos en el estado interruptor, que es una variable flotante. Y así iniciamos con todos. El PIR, niquelina, ventilador, falla niquelina, falla ventilador y la fuente alterna. Y le guardamos en los estados. ¿Ya? Ahora, posteriormente, utilizamos nuestra primera condición, que es el if. El if es cuando significa que si el estado del interruptor es igual a 0, o sea, quiere decir que la termocuna está apagada, se enciende el LED apagado, que es el LED rojo, el high, y se apagan los demás LEDs, M35, ambiente, PIR, niquelina, ventilador, falla niquelina, falla
falla ventilador y la niquelina. Y de igual manera aquí ingresamos la distancia, qué tipo de variable es, y en este caso como todo está apagado, ponemos todo cero porque no existe valores para que inicie que está todo de cero. Ya, y esto imprimimos en los variables distancia, límite 35, temperatura C. Hay que aclarar que aquí le ponemos el punto y coma para separar los valores y esto nos va a servir posteriormente para la bio. Posteriormente, también, si no, si el LED no está, a ver, y si no, se, el LED rojo se apaga. Ahora vamos a ver sobre del sensor ultrasónico. En este nosotros decimos que es el digital write, que es el type ping, se pone en alto. Es decir, cuando el type ping sale la señal del sensor ultrasónico y esto por un tiempo el type bit se pone en bajo. Ya. Esto nosotros le hemos guardado posteriormente. Cuando rebotan el objeto se regresa por el hecho pin y esto se vuelve alto y esto se guarda en la variable duración, que es una variable entera. En este caso, como nosotros no queremos en tiempo, sino en distancia, nosotros le hacemos la conversión. Entonces le hacemos duración, que es el tiempo, le dividimos sobre 58.2 y esto lo guardamos en la variable distancia. Y ahí tenemos los valores de distancia. Y de igual manera tenemos el M35, que nosotros lo guardamos, lo leemos como el sensor de temperatura, lo guardamos en HT1 y posteriormente el siguiente sensor también de temperatura y el de humedad es igual. Ahora vamos a ver sobre la segunda condición que dice que si el estado del interruptor está en 1 y la distancia es menor a 10, todo comienzan a leerse los valores que obtiene todos los sensores de la termocuna. Y si el M35, es decir, el sensor de temperatura del bebé, es menor a 36 o es mayor a 37.2, se prende el LED, el M35, que en este caso es el LED azul y si no se apaga. Y de igual manera, si la temperatura ambiente está menor a 34 o mayor a 38, se prende el LED ambiente, que en este caso es el LED amarillo, o si no se apaga. Y de igual manera, el PIR, si el PIR está en alto, se enciende el LED blanco y si no, se apaga. En este caso tiene el LED PIR o el sensor tiene un total de 3 milisegundos para detectar. ¿Ya? Y si se apaga. Y aquí es, en este caso, si el sensor ambiente es menor a 34, se enciende la niquelina. Y si el sensor de ambiente es mayor a 38, se enciende el ventilador. Ahora vamos a ver acerca de las fallas. Si el estado de la niquelina es igual alto y el estado falla niquelina es igual alto, quiere decir que existe una falla. Y si no, no existe una falla. Y en este caso nosotros vamos a ver la siguiente falla que es acerca del contador, no, es acerca del ventilador. En este caso, como expliqué antes, el contador empieza desde cero. Y nosotros hay que decir que el ventilador contiene 4 hélices. Entonces nosotros dividimos los 60 segundos divididos sobre 4 y nos sale 15. Entonces el contador de 0 le multiplicamos por 15 y esto lo guardamos en la variable flotante de revoluciones por minuto. Y aquí empieza el siguiente, que dice que si el estado del ventilador es alto y si las revoluciones por minutos es menor a 3000, existe una falla en el ventilador y si no, no. Y también debemos poner abajo el contador cero para que se vuelva a iniciar los datos y no se guarden los datos no se guarden los datos anteriores que del ventilador. Y si no, si el LED, y si no hay, y si no existe el sensor de distancia, no existen los valores de los sensores. Si no hay bebé, los demás sensores no reconocen y no se obtienen los datos de los sensores y tampoco se le puede evidenciar por medio de los LEDs. Y así termina todo. Gracias.
Posteriormente vamos a tratar acerca del programa que hicimos en el Arduino en avión. En este caso nosotros utilizamos un puerto de conexión para conectar el programa del Arduino a la View. En este caso el Arduino tiene un carácter serial. En este caso nosotros lo ponemos que tiene un carácter serial y lo conectamos acá, que aquí en este caso se guardan los datos seriales y si no, es como una basurita y como que rechaza esos valores. Ya. Todo esto se guarda, todo este código serial tiene un temporizador, el cual es como el Arduino que se encuentra en el de Live, y también tiene un relojito que habla sobre cuántos bits tiene. En este caso nosotros pusimos 64 bits. Todos se representan en los datos recibidos y ya. Posteriormente, y si no sale. Posteriormente, ahora nosotros todos estos datos recibidos los guardamos en una matriz. Esta matriz se encuentran las variables flotantes que son separadas por el punto y coma. Aquí existe 10 variables, que cada una es la distancia, temperatura BB, temperatura ambiente, humedad ambiente, estado PIR, encendido apagado, niquelina, ventilador, falla niquelina y fuente de emergencia. Ya. Ahorita nosotros vamos a empezar sobre el encendido y apagado que se encuentra en la variable 5. Podemos ver para inicializar todo el sistema, con un cable sacamos y lo conectamos al siguiente bucle. En este caso nosotros vamos a utilizar el bucle if y, aquí podemos ver, lo conectamos para que funcione la termocuna 1. Posteriormente, en este bucle de if, aquí también conectamos la matriz que estaba en la parte superior y de ahí sacamos dos partes importantes, que en este caso es la primera del 0, es sobre si hay la distancia. Sobre la distancia, en este caso, aquí ponemos si es menor a 10, lo conectamos a un bucle de comparación y ve si hay bebé en la termocuna o no hay bebé en la termocuna. Y si hay bebé en la termocuna, funciona todo el circuito o todos los bloques que podemos ver aquí. Ya. Sí, em, si es menor a 10, funciona el siguiente bucle que habla sobre que detectan los sensores que detectan los valores de la termocuna. En este caso, primero tenemos el sensor de temperatura en este caso del bebé. Si es menor a 36 o mayor a 37, existe una temperatura fuera de rango y se prende un LED y esto se presenta por medio de una gráfica. Posteriormente, de igual manera, es la temperatura ambiente. Si es menor a 34 o mayor a 38, se prende un LED de temperatura bebé fuera de rango y del ambiente. Aquí podemos ver que se ingresan los datos por medio de bloques pequeños. Y posteriormente de la humedad. La humedad en sí no tiene un rango establecido en este caso, pero en la termocuna nos dicen que sea de 40 a 80%. Ya. Ahora vamos a ver acerca del movimiento del bebé. El movimiento del bebé se encuentra en el pin 2. Sí, sí, en el pin 2. En este caso, si es mayor a 0, se prende el movimiento del bebé. Si es menor a 0, no se prende. De igual manera, la niquelina, si es mayor a 0, se prende la niquelina. Si es mayor a 0, igual el ventilador. Y si es mayor a 0, también la falla del ventilador. Y también hay que aclarar acerca de aquí de la niquelina. De la niquelina dice que si es mayor a la niquelina, si es mayor a 0 o también a mayor a 0 que está conectado al bloque de la niquelina, esto se produce un error y también se produce la falla de la niquelina. Ya. La niquelina está conectado a otro bucle pequeño
que es un if, en el cual presenta también para que podamos ver la imagen acerca del foco y también del ventilador. Esto sirve para que titile más rápido y para que se pueda presenciar, como decir, el movimiento de la imagen como tal, de igual manera del ventilador, para que se pueda presenciar. Y eso es todo. Gracias. Ahora vamos a ver de manera gráfica cómo está diseñada la termocuna. Ya. En este caso aquí en la parte derecha se encuentra el centro de control. Aquí en los datos recibidos se muestra todos los datos de el sensor de temperatura del bebé, el sensor de temperatura ambiente, los datos del PIR, también también los datos ultrasónicos. Ya. En este caso aquí nosotros tenemos la información donde está si hay bebé o si la termocuna está apagada. Lo que primero debemos hacer es conectar el puerto en el que nosotros estamos. Entonces conectamos el puerto. Ponemos como el fresh. Vemos primero, antes que todo, para ver eso, debemos conectar el Arduino. Ya. Y ahí cuando conectamos el Arduino, va a salir el comando en el que se encuentra. Comando 8. Ya. De ahí podemos ver ya toda la información. Aquí en el LED rojo quiere decir que la termocuna está apagada. Y también en este lado se muestra también el LED de la temperatura del bebé fuera de rango, la temperatura ambiente fuera de rango, el movimiento del bebé, la niquelina, el ventilador, la falla del ventilador, la falla de la niquelina y también la fuente de emergencia. Y en la parte derecha también el foco que representa la niquelina y el ventilador que representa al ventilador como tal. Ya. En este caso nosotros ponemos hacer, hacer funcionar a todo la termocuna y ponemos la flechita de run. Y aquí podemos ver que dice la termocuna está apagada. Ya. Posterior, en este caso vamos a hacer funcionar la termocuna. Entonces vamos a pasar al interruptor para hacer funcionar la termocuna y vemos cómo cambia el LED de rojo a verde. Y sí podemos ver que se cambia el LED verde. Y de igual manera, ahorita no hay datos porque no hay bebé. Entonces no se prende la niquelina, ni tampoco se visualiza los datos de los sensores. En este caso, vamos a poner bebé. Y podemos ver que ahí ya detecta la temperatura ambiente y también la temperatura del bebé. Como las dos temperaturas están fuera de rango y también el de la humedad, como las dos temperaturas están fuera de rango, existen las alarmas, que quiere decir que algo no está normal. Sin embargo, nosotros le podemos apagar con el pulsador y ya se deja de sonar. Posteriormente, como está fuera de rango, se enciende la niquelina y también, vemos cómo se enciende la niquelina. Ya. También podemos decir como no existe fallas, no se prende los LEDs, es decir, como no se prende todavía el ventilador, no existe falla del ventilador. Cabe recalcar que si la niquelina llega a mayor de 40 grados, existe también una falla y se apaga la niquelina. También podemos ver que existe una fuente de emergencia, es decir, si desconectamos la fuente normal y conectamos la otra fuente, se enciende el LED de la fuente de emergencia. Y en este caso también se encuentra aquí en el LED verde. Y también hay que aclarar que también se puede encender el ventilador ahí. Y eso, muchas gracias. Y también el movimiento del bebé, que si tocamos, ahí se enciende el bebé. Igual también se enciende la alarma cuando existe un movimiento excesivo de un bebé. Y lo demás lo vemos en clase. Gracias.